Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Ruiz. En primer lugar, agradecerte por conectar conmigo, en especial en esta serie del final de los tiempos. Yo espero que podamos interactuar. Por eso te invito a que te suscribas al canal. También si quieres hacer comentarios, formular tus preguntas o aclaraciones o dudas que tengas, con mucho gusto las vamos a recibir y queremos conectar de la mejor manera contigo y ayudarte a conectar mejor con Dios. Hoy vamos a estar hablando en esta serie acerca del milenio. Pero antes hay un evento que va a suceder que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hablamos en el anterior video acerca de la batalla de Armagedón, cómo el Señor trajo juicio sobre las naciones y cómo también lanzó al lago de fuego y azufre a la bestia y al falso profeta. Pero vamos a mirar qué pasa con el diablo, que es el papá de ellos dos. Recordemos que hemos estado hablando de esa falsa trinidad, que es el diablo, la serpiente antigua, el mismo dragón, el mismo Satanás, el falso profeta y la bestia. Ellos tres representan como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En su orden es el diablo, la bestia y el falso profeta. Dice Apocalipsis capítulo 20, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿No te llama la atención que no fue el mismo Dios quien hizo esto? Ni siquiera el Señor Jesucristo, ni el Espíritu Santo, sino un ángel. Pudo haber sido Gabriel, pudo haber sido Miguel, algún arcángel, pero esto nos demuestra el poder limitado del diablo. Alguien preguntó en una ocasión, bueno, si ponemos aquí a Dios y aquí al diablo, y de 1 a 100, ¿cuánto poder tiene Dios? ¿Cuánto poder tiene el diablo? Y algunos dijeron 70-30, o Dios tiene el 80 y Satanás el 20. Otros fueron más atrevidos y hablaron del 50% Dios, 50% el diablo. Pero ninguna de estas verdades es la verdad absoluta, porque quien tiene el poder absoluto es el Señor, Dios, tiene el 100%. El poder que tiene el diablo es el poder que Dios mismo le concedió. Lo que pasa es que el diablo se rebeló, porque Dios lo creó con libertad, como a ti y a mí, con libertad para elegir. Pero Dios un día le va a quitar todo dominio, toda autoridad, todo poder, cuando termine de cumplir con su plan profético. Y de paso te digo algo importante, el único poder que puede tener el diablo o el enemigo sobre ti es el poder que tú le des, porque el Señor te da todo poder, toda autoridad. La palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso debemos llenarnos de fe, de confianza y del poder de Dios para poder enfrentar este final de los tiempos y lo que viene de aquí en adelante. Te invito también a que escuches con tu corazón abierto esta enseñanza del milenio, porque sé que va a ser de gran bendición y de gran utilidad. Te dejo entonces con el milenio. Hoy vamos a hablar acerca del milenio, pero vamos a hacer un corto resumen y hacer un par de aclaraciones. La Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento, cuando se creó la nación de Israel, que existía solamente para Dios y para ellos, la nación de Israel y los gentiles. Todos los que no eran israelitas eran gentiles, de tal manera que existían solamente estas dos entidades. Ahora, en esta dispensación, que también se llama el tiempo de los gentiles o el tiempo de la gracia, los gentiles pueden ser parte de una nueva entidad que Dios ha creado, que se llama la Iglesia de Jesucristo, o el cuerpo de Cristo, o el edificio de Cristo, donde Él es el fundamento, o en el cuerpo Él es la cabeza. De tal manera que hablamos de tres: los judíos, los gentiles y la Iglesia del Señor. ¿Quiénes pueden pertenecer a la Iglesia del Señor? Aquellos que aceptan a Jesucristo en su corazón, tanto judíos como gentiles. Entonces, les recuerdo, existen los judíos como nación, los gentiles como pueblo apartado de Dios y la Iglesia del Señor, que es conformada por judíos y por gentiles.
Estamos en ese tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque una gran mayoría de gentiles, muchísimo más que judíos, conformamos la iglesia del Señor. Por eso dice la Biblia que cuando llegue el tiempo de los gentiles, cuando se termine esa iglesia del Señor que está siendo conformada básicamente por gentiles hoy día, entonces viene el arrebatamiento. Entonces recuerdan, nos vamos en las nubes para estar con el Señor en el aire, a los cielos, y enseguida del rapto viene la premiación de Dios o el tribunal de Cristo. Y luego de eso vienen las bodas del Cordero o las bodas de la novia, que es la iglesia, con Jesucristo, que es el Señor. En la tierra se desata la gran tribulación en 2 periodos de 3 años y medio, donde vienen los juicios de Dios sobre la tierra, sobre Israel también, y donde la bestia y el falso profeta se manifiestan con toda la fuerza del infierno, porque quien los envía es el dragón, el diablo, la serpiente antigua. Para estos dos entes, que es la bestia y el falso profeta, en el momento de Armagedón, que es en la segunda venida de Cristo, al final de la tribulación y al final de las bodas del Cordero en el cielo, Él desciende y los vence y los echa al infierno. Y ahí comienza el milenio. Pero vamos a mirar cómo comienza el milenio. En el libro de Apocalipsis capítulo 20 y el verso 1 nos dice: vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Son sinónimos. Entonces recuerda que cuando la Biblia nos habla del dragón o de la serpiente antigua o el diablo o Satanás, es lo mismo. Pero dice la Biblia que va a ser atado por 1000 años. A diferencia del falso profeta y la bestia que van a ser lanzados al infierno. Y lo arrojó al abismo, al diablo, el ángel, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, que son los 1000 años del gobierno de Cristo, que es un gobierno de paz, de prosperidad, de equidad, de justicia que vamos a ver. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hay varias cosas importantes para mencionar. En toda la historia de la humanidad han existido algunos tipos de gobierno, gobiernos políticos o gobiernos que se establecen en las naciones. Y todo comenzó con un gobierno de república, con Israel, cuando era la República de Israel, donde Dios les dio las leyes para que ellos las cumplieran, y no había democracia. No había manera de opinar o de cambiar leyes, sino las leyes sencillamente se tenían que cumplir. Pero como todos sabemos, esto fracasó, porque nadie y ninguna nación ha logrado cumplir las leyes a cabalidad. Y de ahí surge la posibilidad de un tipo de gobierno democrático, donde se le da opción al pueblo para que haga una votación, escoja a sus líderes, quienes son los que van a gobernar juntamente con el pueblo. Y también, obviamente, van a estar basados en leyes que están establecidas, pero estas leyes pueden ser cambiantes. Y algunas veces se cambian las leyes para mal, para empeorar, otras veces para bien. Pero en el tiempo los seres humanos se cansan de este tipo de gobierno porque no cumple con sus expectativas. Se supone que el pueblo, juntamente con quienes se eligieron, son los que dirigen los pasos de las naciones, pero no sucede así. Y entonces de repente en esas aguas revueltas se levantan los dictadores. Y los dictadores usualmente, y lo hemos visto en la historia, por ejemplo en la República de Roma al principio y toda su historia, y luego cómo vino el César. Estos dictadores vienen a robar, a matar, a destruir. Hace poco terminamos de ver aquí en Cuba toda una historia de dictadura. Y se ha visto en Europa y se ha visto en América y en Sudamérica y en todas partes del mundo cómo terminan malas dictaduras y tienen la tendencia a volver a las leyes que después se convierten en democracias y luego otra vez en dictaduras. De tal manera que nadie, ningún ser humano, ningún modelo ha funcionado a cabalidad en toda la historia de la humanidad. Por eso se va a establecer el gobierno de Cristo. Pero recuerda que antes de esto, la bestia, que es el anticristo, que es el hombre de impiedad,
se va a levantar como un dictador y va a ganar el corazón de la gente los primeros 3 años y medio. Y luego va a subyugar a la gente y los va a sellar y los va a marcar y los va a ahorcar a aquellos, o decapitar, dice la Biblia, aquellos que se hagan creyentes, aquellos judíos que van a ser alcanzados en la gran tribulación. Pero entonces, una vez termine las bodas del Cordero y la tribulación, viene Armagedón, que hablamos la semana pasada de esto, y allí se establece el reino de los 1000 años, una vez el diablo se ha atado. Vamos a mirar algunas particularidades del milenio. ¿Cómo será el milenio? Será un tiempo de teocracia. O sea, finalmente Dios va a venir a establecer su reino. Pero ¿por qué no va a fallar? Porque el rey, el monarca, quien va a gobernar, va a estar lleno de justicia, lleno de paz, lleno de equidad. Entonces va a funcionar. Él va a establecer las leyes, va a restaurar las leyes que se establecieron para Israel y va a establecer leyes para las naciones. Vamos a leerlo. Dice en Miqueas capítulo 4, otro de los profetas del Antiguo Testamento. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Jerusalén, la restauración de Israel, de los pactos de Israel. Hay una cantidad de promesas en Deuteronomio, en Isaías, en Malaquías, en Jeremías, para Israel, en el libro de Daniel, que Dios les va a cumplir sus promesas. Dice, vendrá gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Dice, el Señor mediará entre los pueblos, en el verso 3, y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación. Todas las armas como las conocemos hoy se convertirán en instrumentos para la agricultura. Ya no habrá batallas ni se levantará nación contra nación. El libro de Mateo capítulo 24 dice justamente lo contrario. Porque todavía no ha pasado esto. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y aquí en el milenio dice al revés. Ya no se levantará más nación contra nación, ni reino contra reino, porque habrá un reino, que es el reino del Señor, gobernando sobre la tierra. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz. Fíjense, es un tiempo de 1000 años de paz. Todo el mundo en paz y en prosperidad. La gente prosperará, pero la gente ya no vivirá 100 años, 80, 70, vivirán 700, 800, 1000 años. Dice que el niño tendrá 100 años, porque se va a restaurar en parte la condición que tenían Adán y Eva en el jardín del Edén. Disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer. Hoy el temor gobierna el mundo. Hoy la gente está llena de temor. Nosotros podemos ser libres de temor entregando nuestras vidas al Señor. Pero aquí no habrá temor, porque no habrá enfermedad, ni tristeza, ni dolor, ni quebrantamiento, ni escasez, sino que será un tiempo de abundancia. No habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales, ha hecho esta promesa y la va a cumplir. El Señor cumple lo que promete. Aunque las naciones que nos rodean sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. Es importante desde ahora conocer al Señor y al Rey de Israel. ¿Por qué? Porque Él va a venir a establecer nuevamente su pacto con Israel, a cumplirlo. Las leyes ya no más estarán en papel, sino que Dios las va a escribir en el corazón y en la mente de ellos. Nosotros como iglesia, recuerda que ya no somos la novia, sino la esposa. Y si Jesucristo va a ser el Rey del milenio, la iglesia va a ser la reina. Vendremos nosotros con cuerpos glorificados. Cuando el Señor nos resucita antes del rapto, nos va a cambiar el cuerpo
y nos va a dar cuerpos glorificados, cuerpos que tienen acceso al cielo y a la tierra, mientras que Israel estará en la tierra. Recuerda que son las promesas para Israel. Nosotros disfrutaremos y veremos cómo el Señor bendice a su pueblo, cómo Él es el rey de su pueblo. Nosotros seremos embajadores en las naciones, como sacerdotes, como enviados de Dios, a hablar de las virtudes del Señor Jesucristo, a mostrar su luz, a mostrar su camino, a instruirlos en la justicia de Dios. Dice la Biblia en Isaías 11:4, hará justicia a los pobres, lo que no vemos hoy, tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra. Cuando Dios hable, cuando el Señor Jesucristo hable en el milenio, la tierra va a temblar y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Habrá malvados, pero no habrá maldad, porque el Señor no va a permitir que crezca ningún rasgo de maldad en la tierra. Van a ser juzgados con juicios justos, como muchos hemos esperado. Se terminará todo el oprobio y toda la maldición y la impunidad que existen hoy día. Y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia en su cinturón y la verdad como ropa interior. No como hoy día, que la justicia está condicionada, que se ha debilitado la justicia, que no existe, que están en la cárcel muchos de los que no tienen que estar cumpliendo penas dolorosas, y otros que deberían estar allí están fuera disfrutando de libertad. Todo esto se va a terminar porque el Señor juez y justo reinará sobre la tierra. Miren las características de esta época. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará con el oso, y el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Cosas extraordinarias que vamos a ver en el milenio, porque será diferente, la condición será diferente, será la restauración de Dios sobre la tierra. La tierra va a quedar devastada después de la gran tribulación por los juicios de Dios, pero Dios va a restaurar por 1000 años la tierra. Luego la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, y Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso será hacia el final, ya cuando estemos cerca, finalmente, a la eternidad. Pero esto es lo que viene para el milenio. Nosotros como esposa de Cristo, los israelitas como súbditos del rey, con su rey establecido, como se les ha prometido, de la descendencia de David, se sentará el rey sobre Jerusalén para gobernar. ¿Y por qué hablamos de todo esto? ¿Por qué hablamos del final de los tiempos? Porque toda la escritura se ha cumplido y esto también se va a cumplir. Pero tú puedes pertenecer a esta gran entidad que es la iglesia del Señor Jesucristo. Puedes ser parte hoy día de la iglesia. Yo quiero invitarte a que hoy tú hagas una oración con todo tu corazón y le digas al Señor que en todas estas enseñanzas del final de los tiempos tú has aprendido a ubicarte en donde puedes estar. O tú eres judío, o tú eres gentil, o tú eres miembro de la iglesia del Señor. Recuerda que no hay más opciones. O perteneces a Israel, o perteneces a todos los que no son israelitas, que son gentiles, y a quienes Dios no va a salvar, a no ser de que como gentil tomes la decisión de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo va a existir hasta el rapto acá en la tierra. Después ya estaremos en el cielo. Y en el milenio la iglesia como iglesia no va a existir. Seremos la esposa del Cordero y el tiempo de los gentiles habrá terminado. Te dejo con esta conexión vertical, te mando un fuerte abrazo y Dios te bendiga. Chao, chao.